ya la última parte de una serie de programas que hemos realizado sobre arquitectura en Lima durante el siglo XX. Pero en este último programa vamos a asomarnos también un poco al siglo XXI para tratar de vislumbrar el futuro que le espera a nuestra ciudad con toda esta locura de construcción de edificios por todas partes. Pero bueno, eso lo vamos a ver hacia el final del programa. Vamos a empezar a finales de los 60, comienzos de los 70 del siglo XX, cuando el fenómeno de la migración comienza a consolidarse en Lima. Y qué mejor ejemplo de ello que Villa El Salvador, la primera barriada planificada y una de las más antiguas de la ciudad. Villa El Salvador nació en 1971, hace ya más de 40 años, y representa el inicio del crecimiento de la ciudad hacia sus extremos. Desde aquí presentamos la última parte de nuestros programas sobre arquitectura contemporánea en Lima. Soy Norma Martínez. Esto es Sucedió en el Perú. El gobierno de Fernando Belaúnde Terry terminó abruptamente por el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado en el año 1968. Sin embargo, muchas de las obras ya planificadas continuaron su curso. En los 70 se impone en Lima el estilo arquitectónico conocido como brutalismo, que usa recurrentemente concreto armado y pone énfasis en los grandes volúmenes. Justamente se llamaba brutalismo por el uso de elementos en su estado bruto. Muestra de este estilo son el Museo de la Nación, el Centro Cívico, y existe un edificio no tan conocido como estos, que justamente está aquí a mi espalda, en la calle Carabaya, que fue sede del Banco de la Vivienda y actualmente es sede del Ministerio de la Mujer. Fue construido entre los años 1974 y 1975 por el arquitecto. Entre los edificios representativos del brutalismo en Lima, que fueron construidos principalmente en concreto caravista, están el antiguo Ministerio de Pesquería, hoy Museo de la Nación, el Cuartel General del Ejército, que antes era el Ministerio de Guerra, y el Centro Cívico. El Centro Cívico era un proyecto ambicioso que buscaba integrar importantes avenidas como la del Paseo de la República con el centro histórico. Iba a tener un puente aéreo que se iba a conectar con el Palacio de Justicia y otro puente con el Palacio de Exposición. Finalmente este era un proyecto integral que tenía también edificios de departamentos, ¿no? Y se iba a construir una torre más y se iban a construir otros edificios más, como una nueva oficina de correos. Ahí iba a funcionar la nueva oficina de correos. Frente al edificio del Centro Cívico iba a funcionar la nueva sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, que no llegó a ser concluida, pero el año 75 se logró hacer el proyecto y se logró tener el terreno listo y abrir una nueva calle en el Jirón Camaná, pero el proyecto quedó inconcluso. Frente al Centro Cívico, significativa muestra del estilo arquitectónico conocido como brutalismo. Este complejo empezó a construirse en el año 1970, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Durante años, la torre del Centro Cívico fue el edificio más alto de la ciudad. Sin embargo, fue desplazado de esa condición por un edificio construido en el siglo XXI. Luego de 1975, el Centro Cívico, un edificio destinado principalmente a oficinas públicas, entró en decadencia y casi abandono, debido principalmente a unos incendios y saqueos ocurridos en la ciudad durante una huelga policial. Afortunadamente, ahora vuelve a cobrar vida gracias a que es un centro dedicado al comercio y al entretenimiento. Al lado del Centro Cívico se encuentra el Hotel Sheraton, inaugurado en el año 1972 y construido en el terreno de lo que fuera el Panóptico, la cárcel más importante de Lima en el siglo XIX e inicios del XX. En su momento, el Sheraton alojó a cuanto personaje importante visitaba esta ciudad.
Este edificio del Museo de la Nación fue construido entre los años 1970 y 1971 y es un claro ejemplo de la corriente arquitectónica conocida como brutalismo. En sus inicios, este local sirvió como sede del Ministerio de Pesquería. Luego estuvo algún tiempo sin ningún uso específico y por eso se ganó el apelativo de elefante blanco, como suele llamársele a cualquier gran construcción que no tiene un uso práctico. Desde 1990 funciona aquí el Museo de la Nación y sus amplios espacios han sido recuperados para albergar la memoria del país. También hay muchísima actividad cultural, como talleres, conciertos, conferencias. De hecho, en el año 2008 fue sede de la ALCUE, la quinta cumbre de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Hoy también es sede del Ministerio de Cultura. Otra construcción importante levantada en los años del gobierno militar fue el edificio de Petroperú, ubicado entre las avenidas Javier Prado y Córpac. Su diseño estuvo a cargo de Walter Beberhofer y es un ejemplo más de brutalismo en Lima. Se trata de una imponente construcción de 22 pisos que tiene más de 40 años y no pierde su prestancia. Al parecer, el gobierno militar apostó por una construcción enorme como demostración de nuestra riqueza petrolera y nuestra autonomía económica. En realidad, resultó demasiado amplio para su uso práctico. Durante los concursos que se convocaron en el Colegio de Arquitectos, lo que se buscaba era que el nuevo edificio reflejara la ideología del gobierno militar. Es decir, este gobierno buscaba proyectar una empresa sólida como era Petroperú, que había recuperado los lotes de petróleo en la costa norte. Años 70. Tego, quien fuera luego alcalde de Lima. En 1975 se inició la construcción del local del Banco Central de Reserva en el centro de la ciudad. Construido entre 1975 y 1976, este singular edificio, ubicado en pleno centro de Lima, plantea un retroceso de la fachada, generando un patio de ingreso al edificio que permite apreciar la monumentalidad del mismo. A diferencia de los otros edificios brutalistas que hemos visto, este trata de no romper con la armonía de conjunto histórico que existe en el centro de la ciudad. El centro histórico de Lima se comenzó a revalorar como sitio patrimonial desde los años 50 y esto es muy importante. Así que la nueva arquitectura no podía romper con esta armonía. Nada del edificio porque está resaltando también parte de lo que es lo antiguo, lo virreinal y nuestro patrimonio, ¿no? Porque eso no se ha perdido, felizmente. La década de 1980 constituye una mezcla de tendencias. A base de creatividad se busca solucionar el problema urbano. Esos años fueron de gran crisis económica y social para el país. Esto también se reflejó en la industria de la construcción. De ahí en adelante, en los 80, viene el inicio de una crisis casi interminable, ¿no? Digamos que podríamos hablar de una crisis hasta hace, en términos materiales al menos, hasta hace 7, 8 años, ¿no? Una crisis tras otra, a veces como en los 80 acompañadas a la violencia política, la crisis económica, y la arquitectura entra pues en un periodo de invernación, ¿no? En los 80 hay poca obra, pocos recursos, se llega a hacer una arquitectura muy modesta. Quién sabe, son los momentos donde la arquitectura, o los arquitectos, más que la arquitectura, los arquitectos trataron de hacer una arquitectura más auténtica, que respondiera a los difíciles momentos de retracción, de inversión, de escasos recursos, de obras muy pequeñas, y donde se trató que todo se hiciera de la mejor manera con los pocos recursos que había. Entre 1980 y 1985, Belaúnde asume la presidencia de la República por segunda vez. Se construyen varios complejos habitacionales como parte del Plan Nacional de Vivienda. Algunos de ellos son próceres y precursores en Surco, Marbella en Magdalena, Pachacamac en el Cono Sur, la ciudad satélite Santa Rosa en el Callao, Carlos Cueto Fernandini en lo que hoy es Los Olivos
y las torres de Limatambo en San Borja. Limatambo es un conjunto de viviendas ubicado en San Borja, en las esquinas de la avenida Angamos y la avenida Aviación. Fue construido durante la década de 1980 en el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde. Antes, en este lugar había una antigua hacienda colonial. Su nombre, Limatambo, tiene raíces quechuas. Seguro que muchos de ustedes sabrán que tambo significa posada. Limatambo está conformado por más de 3.000 viviendas. Tiene áreas verdes, estacionamientos, colegios. Muy cerca de aquí hay un enorme centro comercial y también está el Coliseo Eduardo Dibós. Limatambo fue probablemente el proyecto urbanístico más audaz del arquitecto Belaúnde en su segundo periodo de gobierno. Ni siquiera en su segundo gobierno. Su segundo gobierno, con la excepción probablemente del conjunto residencial Limatambo, que es también otra pieza importante, yo diría emblemática de ese segundo momento, más bien hay unas cosas que no tienen tanta calidad como la tienen estas dos, ¿no? Yo entonces me quedaría, digamos, dentro de la arquitectura habitacional con San Felipe y con Limatambo, por citar a los dos momentos del Belaúnde presidente, ¿no? Como vimos, en los años 80 y primera mitad de los 90, el país enfrentó una gran recesión económica, agravada por el terrorismo. En esos tiempos difíciles, destacó la construcción de una sede de un banco privado. De hecho, un proyecto audaz. En los años 90 o en los 80 mismos, en los 80 sin duda uno de los más importantes, la sede del Banco de Crédito, la sede central del Banco de Crédito en La Molina, que va a ser un poco el primer edificio, digamos, que saliendo del casco de la ciudad, se va a situar en un suburbio y va a marcar un hito también en la arquitectura de esos años.
El local principal del Banco de Crédito se levanta en una época crítica para las construcciones en Lima. Por su estructura especial, se hizo merecedor del premio El Hexágono de Oro. Junto a las grandes edificaciones y a los complejos habitacionales públicos y privados está la ciudad que se autoconstruye, bajo modelos andinos que nos recuerdan el trabajo comunal o minca de tiempos prehispánicos. En 1986, el 70% de las viviendas de Lima habían sido generadas por autoconstrucción. De la estera y el adobe pasaron al cemento. Arquitectura y no arquitectura, ¿no? Incluso todo el mundo emergente tiene creatividad, o sea, este mundo de la ciudad autoconstruida merece verse como no solo una suerte pues, de efecto de la marginalidad o de la periferia, sino como propuesta. O sea, hay energía, hay vitalidad, hay creatividad, y en arquitectura eso también tiene como ocurrir con valor, ¿no? En esa dinámica de la autoconstrucción destaca el papel de Villa El Salvador, el pujante distrito que fue acreedor al Premio Príncipe de Asturias en 1982. De comunidad autogestionaria en tiempos de Velasco Alvarado a municipalidad creada en 1983, Villa El Salvador es ejemplo de un pueblo que nació en un arenal y fue creciendo gracias al trabajo colectivo de sus pobladores. Y que se ha reconstruido mucho, ¿no? O sea, digamos, ese espacio que fue una invasión el primer día con unas esteras, hoy es una ciudad viva, interesante, ¿no es cierto?, que tiene todo un tema de vitalidad propia, de creatividad. Entonces yo también creo que la ciudad, en toda su extensión, va a reencontrarse con Lima, ¿no? Entonces Lima son muchas cosas y hay muchas Limas en Lima, ¿no? Y yo soy optimista sobre que la ciudad va a ser cada vez mejor. En el año 2001 se construye en San Isidro la Torre de Chocavento, un edificio de oficinas que en su momento, con sus más de 100 metros de altura, fue uno de los más altos de Lima. Ese mismo año se construye uno de los edificios que ahora es considerado casi un emblema de la moderna Lima del siglo XXI. El edificio Interbank supuso un gran cambio en la fisonomía de la ciudad de Lima. Según los entendidos, con la construcción de este edificio, Lima se equiparó a cualquier metrópoli del mundo en lo que a arquitectura contemporánea respecta. Su arquitecto fue el destacado austriaco Hans Hollein, de gran prestigio en Europa. Tiene 88 metros de alto y en el último piso un helipuerto. Tiene un gesto urbano importante, que es inclinarlo hacia adelante. Al inclinarse hacia adelante, toma el espacio de la hoja del trébol y lo convierte en su jardín privado, ¿no? Por la tensión del edificio sobre el territorio. Por lo tanto, es probablemente uno de los pocos edificios que yo conozco donde efectivamente genera un espacio propio que es urbano, sin necesidad de invadirlo, digamos. El Interbank es un edificio, yo creo, loable, ¿no? Es una obra hecha por un austriaco, pero es un edificio ciertamente que corresponde al primer mundo, ¿no? Y que está hecho aquí. Nos podríamos remitir a ese otro edificio también que marca una diferencia, que es el Interbank, ¿no? Un poco la muestra de esta arquitectura ya situada en el mundo, globalizada y que podría estar en cualquier parte del mundo, hecho por un arquitecto del mundo, ¿no? Por Hans Hollein. Y de alguna manera estos marcan los hitos, digamos, en la arquitectura del siglo XX en Lima, ¿no? El edificio Interbank es un hito, y yo creo que es un hito distinto, yo creo que es un hito que
le da a la arquitectura otro carácter y que muestra un poco lo que es el Perú, digamos, de este siglo, ¿no? De esta, digamos, esta bonanza económica sostenida que ya vamos llevando por muchos años, ¿no? Está ubicada en una posición importante y probablemente debe ser una de las mejores, si es que no es el mejor edificio de Hans Hollein en toda su obra construida. O sea que es un edificio de gran calidad. Y creo que cambia muchos de los aspectos con los cuales está manejada nuestra ciudad. Cerca al municipio de San Isidro, la nueva sede de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, la OIT, es un edificio que combina la modernidad de la Lima actual con rasgos de arquitectura de antiguas civilizaciones americanas. Diseñado por el arquitecto peruano Óscar Boracino, el proyecto de la OIT ganó el Premio Selima 2002 en la categoría de equipamiento institucional otorgado por el Colegio de Arquitectos del Perú. Según su diseñador, Óscar Boracino, este edificio de la OIT tiene forma de L para minimizar la presencia de los edificios contiguos. Su fachada evoca la austeridad geométrica de ciertas culturas precolombinas. El conjunto se divide en dos. En el primer piso hay un área pública con acceso a un auditorio central y a un salón de eventos. El resto de pisos, que son 6, forman el área de las oficinas. Me parece una obra que está, digamos, a nivel de cualquier obra contemporánea de buen, digamos, de un nivel idóneo y apropiado, ¿no? Años más tarde, otra construcción monumental irrumpiría en la ciudad. En los últimos años, una de las edificaciones que sin duda marcó la diferencia por su tamaño y diseño fue el Westin Lima Hotel, que en el 2011 se convirtió en el edificio más alto de la ciudad. Su ubicación entre las avenidas Vía Expresa y Javier Prado es además geográficamente significativa. Está en el centro mismo del Valle del Rímac. Estoy frente al nuevo edificio del Ministerio de Educación, ubicado en la esquina de la calle Comercio y la avenida de la Arqueología, en San Borja, detrás del Museo de la Nación. Como ven, su inusual diseño asemeja una pila de libros. Fue inaugurado en el año 2011 durante el segundo gobierno de Alan García. Recién, a comienzos del siglo XXI, se empieza a reactivar el sector de la construcción en Lima y provincias. En varios y variados distritos de la capital, como San Isidro, Miraflores, Los Olivos, Surquillo. En fin, vemos aparecer enormes edificios. Casonas de los años 40, 50 y 60 se venden y en su lugar aparecen construcciones que luego se convierten en departamentos y hoteles. Tanto el sector público como el sector privado están involucrados en este proceso. Pero este boom de la construcción constituye siempre una mejora de la arquitectura. ¿Nos está llevando hacia un mejor modelo de ciudad? No lo sé. A mí me enseñaron en la escuela que yo tenía que hacer fachadas que representaran el interior de la casa, ¿no? Hoy día veo una fachada y no sé si es el baño de la secretaria o es el directorio. Todo es igualito. Ya no ha perdido importancia esa idea que era cuando yo me formé de arquitecto, ¿no? Cuando yo me formé eso era importantísimo, ¿no? Que el exterior reflejara las funciones interiores. Ahora le ponen una plancha de vidrio y se acabó.
Yo creo que a nivel mundial la arquitectura ha entrado en una etapa que ya los viejos encontramos un poco discutible, ¿no? Esta total libertad de forma, estas formas raras, fantásticas, en que los edificios no parecen arquitectura, sino parecen escultura o parecen un happening. El problema que tenemos, probablemente, lo he dicho otras veces, es de que tenemos mucha construcción y poca arquitectura. Es decir, hay mucha construcción, es verdad, hay muchos metros cuadrados, hay mucho concreto puesto, hay muchas bolsas de cemento vendidas, hay muchas varillas colocadas. Entonces, estos son los indicadores, evidentemente, son indicadores de construcción. Pero no tenemos tanta arquitectura. Y probablemente eso se deba a una serie de razones. En primer lugar, la ausencia de concursos. O sea, la obra pública no se concursa y eso hace que pierda calidad. Bueno, mientras el boom económico dure, probablemente también el boom de la construcción dure, porque al final de cuentas la construcción es simplemente la inversión del sobrante que queda de la riqueza que se reparte. Porque no nos olvidemos que la vivienda supone la inversión del 25% del capital de las personas durante 20 a 25 años. Entonces es muchísimo dinero. Si la gente tiene capacidad para ganar dinero, va a invertir en vivir mejor. Y ese vivir mejor significa vivir en mejores edificios y tener mayor cantidad de comodidades. El aumento de construcciones puede provocar que se descuiden los estándares de calidad de los edificios y no se privilegien áreas verdes y espacios urbanos. A veces se piensa en aprovechar el metro cuadrado solo para la vivienda. Considerando que Lima es una de las ciudades americanas con la menor tasa de área verde por habitante, es urgente revertir tal situación. En este sentido, encontramos muchos retos para los arquitectos, autoridades y personas que adquieren o mandan a construir una vivienda. Yo creo que, por cierto, hay que celebrar de que el incremento espectacular de construcción residencial refleje una salud económica, un estado de prosperidad que ciertamente es bueno para el país. Sin embargo, creo que la construcción de vivienda a gran escala conlleva una serie de condiciones que de no respetarse pueden acarrear con el tiempo problemas sumamente serios para la vida social y para las ciudades en general. La maravilla de Madrid, de París, de Barcelona, de Londres, de Buenos Aires, de Santiago, de Bogotá, es que hay un equilibrio entre el área que se usa para fines inmobiliarios y el área que se destina al servicio público, de manera que la escala entre ambas permita la convivencia entre estos factores. La arquitectura debe apuntar a ser más humana, menos contaminante, sostenible, privilegiándose el uso de espacios sociales. Referentes para construir propuestas, ¿no? Otro de los grandes problemas que afronta el desarrollo urbanístico de la ciudad es el de la preservación de sus monumentos. Como vemos, los terrenos escasean y el avance urbano parece no detenerse. Es frecuente ver, por ejemplo, huacas prehispánicas invadidas por pobladores en busca de vivienda, o grandes casonas monumentales derruidas para dar paso a construcciones que luego se convierten en departamentos o comercios. Por ejemplo, estoy a la altura de la cuadra 50 de la avenida Arequipa. Antes quedaba detrás de mí
la Casa Marzano, que era una especie de palacete. Parte de ella ha sido derruida para hacer este edificio, que francamente poco aporta a la ciudad en términos estéticos. Las condiciones para un desarrollo arquitectónico que mantuviera una cierta congruencia, una cierta coherencia con nuestro linaje, ¿no? Porque el Perú es uno de los países que en el mundo puede exhibir un patrimonio arquitectónico de la más alta calidad, desde el mundo prehispánico, a través de la colonia, hasta el mundo republicano. Y todo esto se ha caído de narices a partir precisamente de los años 50, porque se ha perdido ese interés, este sentido de cultura urbana para privilegiar un sentido principalmente lucrativo del uso del suelo. Otro de los problemas pendientes es el rescate del centro histórico de Lima. Tarea difícil, pero donde habría que resaltar, por ejemplo, la experiencia mexicana, donde el Estado y la empresa privada unieron esfuerzos y consiguieron grandes resultados. Lo de rescate del centro histórico de Lima ya se está dando. Ya hay varios inversionistas españoles, europeos, que están comprando inmuebles del centro histórico y ya están comenzando a ver proyectos integrales de recuperación de espacios públicos. Pero esto se va a ver recién acá unos 10 años. Pero vamos por un buen camino. En realidad, la recuperación del centro histórico comienza a partir de dos ejes, ¿no? La inversión privada y también la participación de la sociedad civil a través de la valorización del patrimonio arquitectónico del centro histórico de Lima. Las plazas, los edificios, las casonas, todo eso se está comenzando a despertar en la población y eso es muy bueno porque va a permitirnos rescatar edificios de un gran valor histórico y monumental. Es decir, en el centro de Manhattan puede vivir el señor Warren Buffett, que es el hombre más rico del mundo, al lado de un obrero que vive a 4 cuadras de su casa, porque hay un sentido integral de población. Entonces, los monumentos no se pueden salvar maquillándolos, tienen que salvarse integrándolos a una vitalidad urbana de la cual nuevamente el transporte, los usos, la accesibilidad, la seguridad, los servicios son parte igualmente sustancial. Nuestra ciudad tiene una ventaja comparativa en lo que a arquitectura se refiere respecto a otras ciudades del continente. En nuestra área urbana encontramos monumentos prehispánicos, coloniales y republicanos. Y de pronto cabría entrar en el debate de la convivencia entre modernidad y patrimonio monumental. Un gran ejemplo de esta convivencia se encuentra aquí, en Miraflores, en la Huaca Pugliana, ubicada en el corazón de una zona residencial donde se enlazan siglos de historia. Desde este ejemplo de desarrollo urbano integrado al patrimonio monumental, nos despedimos, recordando que la historia no es solamente pasado, sino el perfecto impulso a partir del cual construir el futuro. Nos vemos.